Y si te dijera que el problema no es tanto quién eres, sino desde dónde tú te estás mirando, hay muchas mujeres, muchas en las cuales yo he conocido y por ahí yo también estuve, me estaba mirando desde el rechazo, desde la humillación, desde el abandono y conectaba esa mirada hacia mí como si Dios me estuviera mirando así. Entonces cargaba culpa, vergüenza, no me sentía absolutamente nada bien. Me sentía insuficiente, me sentía que tenía que hacer mucho más para poder agradar y poder mostrar mi valor. Conectaba el tener que hacer para poder verme validada, para ver que es realmente era una mujer ejemplar. Y pues viviendo de esta manera, tratando de mostrarle a Dios mi valor, no me daba cuenta de que Dios ya me veía valiosa. Y Dios nunca, nunca te va a ver rota. Él nunca te va a ver que estás totalmente, pues, en piecitas destrozada porque has pasado por situaciones fuertes y duras. Dios no te ve de esa forma. Él te ve como su hija. Y claro, por supuesto, este video voy a estarte enseñando tres pasos para dejar de verte como te estás viendo, que lo estás haciendo desde la herida, como a mí me pasó y a alguna de mis alumnas en Ser Academy también les ha pasado, y poder empezar a verte como Dios te ve, no como una mujer que le falta algo, sino una mujer que ya está completa, que está completa en Cristo, que lo tiene todo, pero todavía no se ha dado cuenta. Y vamos a empezar a verte desde esa verdad, desde la verdad de Dios en ti. Así que yo he anotado aquí los 3 puntos para que empieces a mirarte como Dios te ve. Y el primero es deja de mirar solo desde tu herida. Sí, hay 5 heridas de infancia. Una el abandono, otra el rechazo, la humillación. Dios mío, y se me están olvidando las otras 2. El rechazo, abandono, humillación, me voy a quedar aquí debiéndote. No, espérame. Entonces, sí, hay el rechazo, abandono, humillación, traición y la injusticia. Sí, ahí están. Esas son las 5 heridas que podemos nosotras empezar a mirarnos y creer que desde ahí Dios te está mirando. Y no es verdad. La mayoría de las mujeres que han entrado en Ser Academy y de las que yo he estado trascendiendo, sí, todavía las sigo trascendiendo, son la herida del abandono, la herida del rechazo y un poquito de herida de humillación. Y muchas veces cuando empezamos a vernos desde ahí, estamos distorsionando la realidad de cómo realmente nosotras somos y lo que Dios habla de nosotras. Incluso eso conecta muchísimo el cómo tú te estás tratando, que no me voy a adelantar para el siguiente punto. Cuando hay una niña rechazada, hay una niña ignorada. Y eso, aunque pueda verse como mínimo, lo has creado como si fuera un trauma. ¿Por qué trauma? Porque lo sigues cargando hoy en día. Ya puedes tener 20, 25, 50 años y todavía hay algunos detonantes que te hacen sentir ignorada, rechazada. Si no te responden el mensaje rápido, si no te contestan, si no te dicen feliz cumpleaños, ahí sientes un rechazo. También está la niña criticada o la abandonada. Empiezan a construir una identidad basada bajo esa emoción que sintieron sobre esa herida, sobre ese dolor. Y aquí hay algo que debes entender. Dios no te llamó rota, Él no te llamó insuficiente, Él no te llamó difícil de amar, porque a veces nos decimos, no, es que yo soy muy difícil de amar. Él no te llamó eso. Y tampoco te llamó demasiado emocional, que no puede ni llorar, no puede ni gritar y que tiene que reprimirse, que tiene que acomodarse a los demás, que tiene que bajarle 2 rayitas. Nada de eso te llamó Dios. Dios te llama hija. Tú eres mi hija. Así es como Dios te llama. Y yo quiero hablarte del propósito. El propósito nos recuerda que la identidad no nace de lo que vivimos, sino de quién nos creó.
no se basa de la herida que yo pasé cuando era pequeña, no se basa de la mala mirada que yo recibí de mis criadores, de las personas que me criaron, porque muchas veces no te he dado con mujeres que no las ha criado su papá, su mamá, sino que ha sido su tía, o la mayoría de veces que he visto cuando no están los padres es los abuelos. Y ahí se generan muchas más heridas. La principal, la del rechazo, porque se piensa que los padres les han rechazado, les han abandonado. Y desde ahí, desde ese dolor de rechazo, piensan, no, pues yo tengo algo mal en mí y seguro que Dios también me está rechazando o seguro que Dios me está abandonando. La herida dice, pues si esto está pasando, si esto es así, pues yo realmente no valgo. Ahí necesito hacer para poder tener valor. Porque si yo no hago, no me entrego, no doy, realmente no valgo nada. Porque ¿qué van a sacar provecho de mí? ¿Qué van a ver las personas de mí? Necesito hacer más para poder valer. Entonces te conectas con la insuficiencia cuando Dios ya te ha dicho que lo tienes todo y que ya eres suficiente. En Efesios 2:10 dice que eres hechura suya. A mí por eso me encanta, si no lo has hecho, te recomiendo que te leas Efesios 2, el capítulo completo, el 2, porque ahí habla muchísimo de la identidad, de lo que Dios dice que somos. Y una de esas es que somos hechuras suyas. En Génesis dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos creó y sopló su aliento de vida en el hombre. Así que si tú estás hoy respirando, es porque Dios así lo ha querido y ha visto un valor potencial en ti. Ha depositado en ti un propósito. Hay algo que Dios ha puesto para que tú desarrolles en este tiempo. Y estoy segurísima que es algo grande. Por eso estás pasando por todas estas dificultades y como bloqueos. Sanar empieza cuando dejas de usar tu pasado como un espejo, cuando dejas de mirarte ahí. Yo recuerdo en el primer retiro de Volver a Ser, lo que Dios me puso en mi corazón y que me imaginé y que lo pudimos vivir fue poder vernos en un espejo y vernos realmente como somos, sin las etiquetas, sin las marcas que otras personas nos colocaron, sino simplemente desde la esencia que Dios depositó en nosotras, de hijas de Dios, de princesas, de mujeres hermosas, bellas, con potencial, con mucho valor, aunque no lo pudiéramos ver o identificar, mirándonos al espejo, ese reflejo no desde la herida, sino mirándonos realmente como somos. Y me llevé sorpresas porque alguna de ellas me decía que ella se veía fea y que desde pequeña se había visto así. Conecté con ella porque me pasó lo mismo. Yo desde pequeña me veía fea hasta que empecé a sanar y a verme como Dios realmente me ve, a poder aceptar los rasgos y todo lo que Dios me dio y ver y decir, oye, soy hermosa. Dios hizo una mujer, pero hermosísima. Y poder hablarle de cómo Dios la creó, cómo Dios la vio y cambiar la mentalidad. Por eso me encanta Romanos 12:2, porque es necesario poder transformar nuestra mente, poder cambiarla para empezar a vernos como Él nos ve. El segundo punto, renueva la voz con la que te estás hablando. Por eso te decía que conecta demasiado con cómo tú te hablas, cómo tú te estás tratando. Cuando te equivocas, ¿cuáles son las palabras que tú usas en ese momento para corregirte? ¿O qué es lo que te dices cuando te miras al espejo? Ya que tengo el ejemplo de que nos vemos feas, te voy a ser bien sincera. Cuando yo me veía fea, en la edad que yo tenía, a ver, te digo, unos 18, 19, 20 años, eso vino a cambiar más o menos casi llegando a los 30. Cuando empecé a ver esas fotos de ese tiempo, yo decía, ¿qué me pasaba? ¿Qué tenía en la cabeza? Porque empecé a ver mis fotos y yo decía, qué niña tan hermosa, qué mujer tan bella. Fue cuando yo empecé a poder verme en el espejo y ver lo hermosa que estaba. ¿Por qué? Porque empecé a aceptar el amor de Dios en mí. Empecé a aceptar lo que Él decía de mí. Empecé a verme con esos ojos que Él me dio. Y de hecho estoy tratando de buscar por aquí uno de los libros
no lo tengo a la vista, pero te lo voy a dejar fijado en el comentario si lo quieres leer. Uno de los libros que yo me leí en mi proceso de sanación después de pasar por un divorcio fue El amor de Dios. Poder verme como Dios me ve. Estaba como con esa hambre y sed de sentir su amor, pero el problema no era que Él no me estaba amando, era que yo no me estaba viendo amada, que yo no me podía ver conectada desde ese punto. Poder decir, oye Nina, es que eres bella y eres hermosa. Ahí fue cuando yo empecé a leer este libro con una consejera hermosa, bella, que amo con todo mi corazón, que estuvo apoyándome en esos momentos difíciles. Recibir un acompañamiento en momentos así cruciales es vital. Y quiero decirte que aunque hay muchas mujeres que oran, pero siguen hablándose como enemigas, como que se siguen tratando mal, ahí está esa batalla de la mente, ahí está esa lucha, porque puedes amar a Dios y aún así vivir presa de pensamientos que Él nunca dijo sobre ti. Pensar que eres fea, que no eres suficiente, que necesitas hacer más, que no mereces. Uy, ese es uno de los temas más recurrentes en Ser Academy, que no mereces o que tienes la necesidad de controlar todo porque te sientes insuficiente y no merecedora. Entonces necesitas mover muchas piezas y muchas cosas para poder sentirte al menos algo suficiente, que si eres suficiente, entonces eso conecta con que eres merecedora. Y realmente eso no es así. Si estos dos puntos que te he estado hablando han resonado contigo, te invito a que te suscribas a este canal, a que le des like y lo compartas, porque esto va a ayudar a más mujeres a que puedan empezar a verse como Dios las ve. En Romanos 12:2, que yo te estaba mencionando, dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión dice: por la renovación de vuestra mente. Y es que hay algo que necesitas saber y conectar. Lo que tú piensas, eso se siente. Y de lo como tú te sientes, eso es lo que transmites a los demás. Por ende, los demás también empiezan a verte de esa manera, como tú te estás sintiendo y te estás viendo. Así que eres una mujer hermosa. Por favor, empieza a entregarle esto a Dios. En mi corazón está que tomes la decisión. Yo sé que a veces puede ser desafiante. No va a ser tan sencillo una batalla en nuestra mente. Tiene muchos pensamientos que vienen a atacarnos. Por eso la herramienta de dejar ir me gusta. Porque no solamente se trata de poder respirar, del mindset, que tomas aire, lo sostienes, lo sueltas. Si no sabes cómo es esta técnica, aquí en el canal de YouTube espero dejártelo ahí ligado para que lo puedas ver. Te digo cómo la puedes realizar, cómo lo puedes vivir, y eso, mira, te conecta con Dios de una forma impresionante, porque no es solo poder respirar y sentir la sensación o la emoción que estés experimentando rindiéndosela a Dios. Y aquí hay un secreto de por qué esa herramienta también es efectiva, y es que resulta que para que puedas de nuevo tu cerebro conectar con la realidad, con lo real y no con las emociones, es permitirte sentir las emociones por 90 segundos. Esto es 1 minuto y medio, 1 minuto y medio. ¿Quién no tiene 1 minuto y medio? Te enojaste o ya estás sintiéndote mal, te estás sintiendo triste por cómo tú te estás viendo, cómo tú te estás tratando, por lo que te estás diciendo. Toma una respiración, deja de pensar y simplemente siente. Porque esos pensamientos vienen de lo que has estado reprimiendo por muchos años, que no te has permitido sentir por miedo. Simplemente permítete sentirlo, y una vez que lo sientas, ya que pase el tiempo, entrégaselo y ríndeselo a Dios y haz una oración. Señor, yo me estaba viendo errada, tomé una decisión equivocada, empecé a decirme que no era buena, empecé a verme insuficiente, Dios, pero yo creo en ti, yo creo en lo que tú dices de mí, yo sé que tú me has visto como tu hija y por eso
solamente por eso sé que yo soy muy valiosa. Ayúdame a verme con ese valor. Yo te entrego todo lo que me impide poder verme con el valor que tú me has entregado, con todo lo que tú ya has depositado en mí. Haz una oración, no tiene que ser estas mismas palabras. Una oración que salga de tu corazón y ríndesela totalmente a Dios y permítete sentir esa paz y ese amor. Resulta que nuestro sistema nervioso está tan conectado con las emociones que no son tan agradables, que la que nos hace hablarnos de una manera tan incorrecta, que no tiene amor, que no tiene paciencia con nosotras mismas, que no nos permite poder experimentar esa sensación de paz y de tranquilidad, donde podamos conectar y ver real el versículo donde Dios dice que su gracia se manifiesta aún más en nuestra debilidad, pero no lo permitimos porque no nos sentimos de esa manera. No puedes construir una vida nueva con una narrativa tan vieja, seguir diciéndote que no eres suficiente, que no eres valiosa. Así que quiero darte 2 preguntas. Empieza con estas 2 preguntas y si necesitas pausar el video, te lo recomiendo. La primera, ¿esta voz que me acusa viene de Dios? Esta voz que estoy escuchando, esto que está en mi mente, viene de Dios. Y si no va con todo lo que yo te he hablado, ahí lo puedes identificar fácilmente. La segunda, o viene de años de rechazo y de supervivencia. ¿De dónde viene? Si no sabes de dónde vienen esos pensamientos y necesitas saberlo, porque hay algunas veces que sí, otras no es necesario, pero si todavía sigues luchando con ello, pídele a Dios que te muestre dónde vino este pensamiento, de dónde nació este pensamiento. Déjame decirte algo, y algo bien claro. Dios corrige y no humilla. Él no tiene la necesidad de humillarte, Él te corrige con amor. Si estás teniendo pensamientos incorrectos, Él te va a corregir. Dios confronta, pero no destruye tu identidad, porque Él la ha depositado en ti. Él ha dicho quién tú eres, cómo va a destruir su identidad. No, no lo va a hacer. Entonces no tienes por qué tener miedo de poderte acercar a Él. Y el tercer punto y último, mírate desde la cruz de Cristo, no desde tu desempeño, no desde lo que tú estás logrando, no de las metas que has logrado, sino desde la cruz, desde lo que significa ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, esa entrega de amor por ti. El amor de Dios no aumenta cuando haces todo bien, ni disminuye cuando fallas, cuando fracasas, cuando te equivocas. Su amor no disminuye, es el mismo. Déjame preguntarte algo. Si tú eres madre, dime, cuando tus hijos se equivocan, ¿tú vas a dejar de amarlos? No, y al contrario, por amarlos, los corriges. Yo siempre he visto a Dios corrigiendo mis pensamientos, diciéndome, mi amor, mi vida, mi niña linda, mi niña de mis ojos. Yo no pienso eso de ti. Eso no es lo que yo estoy diciendo de ti. Yo a ti te veo valiosa. Por eso entregué mi hijo en esa cruz por ti. Por eso lo di todo por ti. Porque te quería cerca de mí. Porque te quería conmigo y te he dado el Espíritu Santo para que te ayude y te guíe y te fortalezca en el camino. Pero te estás viendo de la manera incorrecta y por eso es que no puedes avanzar. Porque no te estás mirando como yo te estoy viendo. Pero recurre a mí porque yo te voy a ayudar, porque yo te he dado todo lo que necesitas, ese poder que me levantó entre los muertos, que salió y resucitó al tercer día, ese mismo poder está en ti. Hoy lo puedes experimentar y lo puedes vivir, pero ¿cómo lo puedes dejar vivir? ¿Cómo lo puedes empezar a experimentar? Mi reina, déjame decirte, lo único que tú necesitas hacer es permitirte sentir el amor de Dios. Ya te dije todas las razones por las cuales Dios te ama. Agarra una de esas, si quieres anótala, ponla en tu espejo, ponla en el libro que estás leyendo, ponla en tu carro si estás ahí, ponlo en el escritorio de tu trabajo, en todas partes. Y recuérdate todo el tiempo
cómo Dios te ve. La cruz ya habló y ya dijo el valor que tú tienes. Imagínate uno de tus hijos que se muere en una cruz por personas que aún ni lo conocen. Dolería, ¿verdad? Yo me pongo a imaginarme y a ver a mi hija o mi hijo sacrificándose, entregando su vida por un montón de personas que incluso en ese momento le estaban rechazando, porque nosotras en momento, yo número uno, estuve en mi tiempo y algunas cositas todavía que tengo, que a veces me veo insuficiente, a veces veo la necesidad de que tengo que hacer más. He llegado como a verme de esa forma y pues, ¿qué crees que estoy diciendo? Sabes que tú te equivocaste, no debiste haber muerto en esa cruz por mí. Y a veces cuando me confronto de esa forma digo, no, su sacrificio fue grande y ese sacrificio me demostró lo mucho que me ama, lo valiosa que soy para él, lo apreciada y el tesoro que soy para él. ¿Cómo no? Si él está viendo que tengo un pensamiento que no es errado, ¿cómo no me va a corregir? Por eso estás viendo este video. Eso no es casualidad. Es Dios mismo mostrándote y diciéndote, necesitas transformar tu mente, necesitas cambiarla, necesitas pasar todo esto por la cruz de Cristo y verte como yo realmente te veo, una mujer valiosa, que no necesita hacer absolutamente nada sino rendirse a Dios. Es lo único. Cuando tú te rindes a Dios, tu vida empieza a transformar, tu mente cambia, la perspectiva del mundo cambia porque tu mente está cambiando, se está transformando porque todo empieza de adentro hacia afuera, no de afuera adentro. Tú estás pidiendo un cambio de trabajo, tú estás pidiendo un mejor carro, tú estás pidiendo una mejor casa porque te sientes mal en donde estás, pero estás totalmente errada porque el cambio primero empieza adentro y esas cosas empiezan a llegar. Porque como es que dice, buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas vienen añadidas. ¿Dónde está el reino de Dios? Dentro de ti. Porque el Espíritu mora en ti. Dios ya está habitando en ti. El reino está en ti. Pero necesitas empezar a verte. Con eso vas a cambiar absolutamente todo. Y quiero que sepas algo crucial y que se me iba a escapar, gracias a Dios lo anoté. Tu identidad no se sostiene en obras, no se sostiene en perfección o en remordimientos, sino en la gracia de Cristo. Por su gracia es que tú eres hija, por su gracia te da una identidad y un valor incalculable. Y eso lo cambia todo. Porque entonces ya no buscas aprobación desesperadamente, ya no necesitas demostrar tu valor a nadie porque ya sabes que Dios ve tu valor y no necesitas mostrárselo a nadie más porque al momento en que tú lo reconoces y ves que Dios te está viendo con un gran valor, inmediatamente puedes transmitir este mismo valor a los demás porque ya te lo estás viendo. Ya no tienes que traicionarte para sentirte amada, buscar aprobación de otros. Hay cosas que a ti no te gustan hacer, pero las haces para que no te abandonen, para que no te traiciones y empiezas a realmente traicionarte, cambiar tu identidad por otros para no recibir ese rechazo o ese abandono. Jesús no murió para que vivieras odiándote. No. Él vino a restaurar lo que el dolor distorsionó, lo que el trauma distorsionó, lo que eso que viviste en tu pasado generó en tu mente y se quedó en tu inconsciente. Él vino a transformarlo, él vino a cambiarlo. Tal vez llevas años viéndote desde el abandono, desde el rechazo, desde la humillación, desde la injusticia, desde el fracaso. Pero Dios nunca, nunca, jamás te ha mirado desde ahí. Él no lo ha hecho. Mientras tú veías una mujer rota, Él veía una hija en proceso de restauración, en proceso de crecimiento. Quizás llevas años sintiéndote insuficiente. Quizás llevas años viéndote sin valor. Intentando sanar una y otra vez, yendo con psicólogos, yendo a consejería, yendo un montón de cosas, intentando agradar a los demás, intentando demostrar que tú mereces el amor.
que tú mereces todo porque te entregas demasiado y hasta te olvidas de ti misma. Y quizás hoy no te ves fuerte, quizás todavía cargas esas heridas, quizás aún hay partes tuyas que necesitas restaurar, pero eso no cambia como Dios te está mirando. Quiero que sepas algo. Dios no ve una mujer imposible de amar, no ve una mujer que no tiene valor, Dios no ve una mujer insuficiente, Dios ve una mujer completa y llena. Aunque le falte conocimiento, aunque le falte más, Dios ya la ve completa. Ve una hija en proceso, ve a una mujer que todavía está siendo reconstruida por la gracia, que está viviendo un proceso y que sabe a dónde rendirse, a sus pies. Hoy empieza a verte diferente. ¿Qué tal si escribes en los comentarios? Para yo estoy segura de que esto te está llegando a tu corazón y está ayudándote. Hoy decido empezar a verme diferente. Hoy decido verme distinta. Escríbeme en los comentarios. Y esto va a ser como un paso de fe y un paso de una transformación para tu vida. Comparte este mensaje a aquellas mujeres que tú creas que puede estar ayudando y sigue aquí conectada porque el próximo video que voy a estar subiendo el siguiente martes viene con muchas cosas más. Quiero también dejarte en la descripción un enlace para que puedas registrarte a una clase que voy a estar entregando. Ahí te voy a dar toda la información y esta clase trata mucho sobre el amor propio. ¿Cómo podemos amarnos? ¿Cómo podemos entonces tener esa autoestima? Pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia y a lo que Dios piensa, porque hay mucha distorsión en cuanto a esto. Así que te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.